cada tanto necesitamos moverlo. Cuando no necesitamos moverlo es porque dejamos que siga actuando y estamos en cierta medida en acuerdo con ello. El escritor estaba puesto ahí arriba, y su voluntad era quedarse ahí arriba, y nosotros tuvimos que hacer una fuerza, una cierta energía para que continúe actuando, pero en el sentido que nosotros queríamos hacerlo. Digamos, de algún modo u otro, toda la organización escolar está imbuido de eso. Una alumna de hace mucho tiempo de mi clase de currículum, yo creo que alguna vez he dicho que las paredes son currículum. Digo, las aulas están ahí, fueron construidas para un determinado mensaje, para producir un determinado efecto, con una cierta tecnología constructiva, y lamentablemente podemos cambiar fácilmente cierto lineamiento discursivo curricular, pero mover las paredes del lugar es un poco más complicado. Pero esas paredes están ahí como un mensaje del pasado para dar un mensaje. Y a esa escuela de tantos metros cuadrados, de tal disposición arquitectónica, nosotros pretendemos que esté dando otro mensaje. Bueno, ahí tenemos yo diría unas superposiciones, digamos, como dicen algunos autores, del currículum histórico que está actuando en la escuela, y dentro de todo nosotros queremos entrar a operar con ellos. De algún modo u otro, yo lo que querría hacer con esto también es volver un poco la historia atrás de la relación de las escuelas y las tecnologías. Como ustedes podrán deducir de lo que yo les estoy comentando, para mí todo lo escolar es tecnología. Digo, todo lo escolar es sociotécnico. Por lo tanto, vuelvo a decir, tenemos un problema con el lenguaje, que no tenemos otra manera que llamar a nuestra materia tecnologías de la información y la comunicación, y al lado tenemos un profesor de lengua que a lo mejor usa un micrófono, no, usa su voz y obviamente también, digamos, hace uso de ese particular recurso de la comunicación y de la información, que es el aula clásica tal como la conocemos, que además como paisaje ha cambiado bastante. Ha cambiado no solo porque algunas vez aparecieron cuadernos, cambiamos las lapiceras de tinta por las viromes, hacemos que esto sea un fungible total, digamos. Hasta hace 20 años tener una lapicera era una lapicera que no se podía perder. Hoy esto es propiedad colectiva prácticamente, ¿no? Y después empiezan a aparecer algunas otras cosas. Pasamos de las tecnologías del cuaderno a la carpeta. Yo creo que no hemos razonado mucho qué significó ese cambio tecnológico, y muchas otras cosas más. Digo, y una de las cosas que obviamente pasa también en la tecnología del aula es algo que a mí me llamó la atención. Yo había pasado casi 10 años de no volver a entrar a un aula, es el cambio absoluto en la ecología de la comunicación en el aula. Ustedes seguramente están mucho más a menudo cerca de las aulas, no habrán notado el cambio, como el pez que está en el agua, pero en 10 años una de las cosas que a mí me pasó, digamos, esto me pasó hace 5 años, y yo no volví a entrar a un aula, digamos, obviamente estaba en aulas universitarias, pero en aulas de secundario, es la notoria dificultad de los profesores para interceptar las comunicaciones horizontales entre los alumnos. Digamos, la red de comunicación había cambiado completamente. Es decir, la capacidad de alterar los flujos comunicacionales horizontales era total, era cuasi total. Todo esto para decir algunas de las metáforas que se han utilizado a menudo, decir que la escuela no ha cambiado tecnológicamente. La escuela cambia tecnológicamente todo el tiempo, ¿sí? Y nosotros podríamos, cada una de estas puntas, digo, si uno tiene un espíritu a la Latour, hacer una historia de todas estas cosas que están ahí, y de todas estas cosas que han cambiado el paisaje tecnológico o sociotécnico, quiero ser más puntual en la palabra, respecto de las escuelas. Y en ese sentido, digo, me gustaría sí revisar que de algún modo las tecnologías, cuando están aliadas con una intención
general de construcción social, y cuando digo una intención general de construcción social me refiero muchas veces a las políticas estatales, dan un conjunto de paquetes tecnológicos, ¿no? Podríamos decir que de algún modo u otro la sociedad tecnológicamente está cambiando siempre, sobre todo a partir, digamos, de la aceleración de lo que podemos llamar la modernidad. Pero de algún modo u otro la tecnificación de lo educativo muchas veces tiene que ver en parte con los cambios sociales, pero muchas veces con algunos saltos que tienen que ver en qué momento la educación es un tema clave de política pública o de la política estatal. De algún modo u otro, el surgimiento de los sistemas educativos implicaron la puesta en juego de paquetes tecnológicos muy fuertes, digamos. De algún modo, la construcción del Estado-Nación implicó generalizar y ensamblar paquetes tecnológicos. Cuando digo paquetes tecnológicos me estoy refiriendo a tecnologías organizativas, a tecnologías de la escritura, a tecnologías impresas, a tecnologías sociales de comunicación, es decir, un aula, un grupo aula, unas formas ritualizadas de interacción de la comunicación, y ensamblar todo eso en un amplio territorio y hacerlo funcionar como un mecanismo relativamente, yo diría, afiatado, no solo a nivel local, sino a un conjunto de unidades locales de algún modo acompasadas en un espacio nacional que implicó el montaje de los sistemas educativos. Es decir, lograr que todas las escuelas funcionaran a cierto horario, con ciertos ritmos de funcionamiento, con ciertas formas de comunicación, basadas en una tecnología que empezaba a abaratarse, que era la tecnología del papel, cosa que recién se abarató en torno a 1890, para no pensar que las escuelas siempre eran escuelas de papel, lápiz o de papel y tinta, eran sobre todo las escuelas primarias, eran escuelas de tiza y pizarrita hasta 1890, 1900, digamos, lo mismo que las aulas tal como lo conocemos, digamos, había que llegar a prácticamente 1870 para encontrar una vuelta, pero digo, ese montaje de los sistemas educativos implicó, digamos, yo diría, el ensamblado de una serie de paquetes tecnológicos de muy diverso tipo. Pero el que yo creo que es más interesante de observar dentro de esos paquetes, digamos, es una tecnología básica, que es, yo diría, el casamiento entre el currículum y el docente. Y yo diría que es la integración de un esquema que incluye materia, horario, docente. Esta triple combinación, que es una tecnología sumamente eficiente, tan eficiente que se paga la hora de clase, y la hora que no se da de clase no se paga, muy eficiente en términos económicos, en la cual no hay gasto de tiempo, los alumnos se supone que están todo el tiempo en clase, con lo que se llamaba a principios del siglo XX la máquina de la enseñanza. Es la idea de que hay, digamos, esto fue objeto de mucha reflexión tecnológica, el horario de recreo, el horario de aula, la composición de los horarios, cuál es el mejor momento para dar determinadas materias frente a otras, digamos, toda esta tecnología que hoy para nosotros es una especie de corset para nuestras intenciones educativas, fue un dispositivo tecnológico largamente racionalizado y largamente, digamos, discutido, experimentado y ensamblado, sumamente, como decía antes, sumamente eficiente.